¿Se ve la pantalla? Sí. Bueno, ahora sí. Bueno, la idea es hablar de las alteraciones del sistema nervioso central. Como es un tema muy amplio, vamos a dividirlas en dos clases. Las alteraciones del sistema nervioso central, la mayoría de las estructuras del sistema nervioso se van a formar en la misma etapa del desarrollo embrionario, y cuando hay alteraciones en el desarrollo, en algunas etapas, siempre va a estar asociada con con varias malformaciones. La ecografía suele ser el principal método, más en los últimos tiempos, que hay ecografía de mayor resolución, suele ser el principal método diagnóstico para todos estos tipos de malformaciones, pero hay algunas patologías, como para estudiar la corteza y los surcos, que es necesario la resonancia magnética. Bueno, la formación del sistema nervioso va a pasar por 5 etapas. La primera es la inducción dorsal, que se va a dar en la tercera o cuarta semana, que es el proceso en el que se va a formar el famoso tubo neural. Después tenemos la inducción ventral, que es de 5 a 8 semanas. Acá hay una división en la expansión lateral de las vesículas cerebrales primarias, y también está asociada a todo lo que sea la formación de la línea media craneofacial. Y después tenemos otras etapas como la proliferación, diferenciación y histogénesis entre las 8 y las 18 semanas, la migración neuronal entre las 12 y 22 semanas, la organización a partir de las 22 semanas a años posteriores, y después la mielinización, que es ya de 5 meses nacido hasta los años de vida. Bueno, la idea de la clase de hoy es hablar de las dos primeras, de la inducción dorsal y de la inducción ventral. Bueno, algunas cosas básicas de la embriología, no es dar tanto detalle porque la verdad que es un tema bastante amplio, pero bueno, en este periodo que comprende dentro de la tercera y cuarta semana de vida, ya vamos a tener un disco trilaminar, donde vamos a tener esta estructura que se denomina la placa neural. Esta placa neural se va a formar va a estar formada estimulada su formación por la notocorda, que a la vez, al formar esta placa neural, va a producir la estimulación del pliegue, esa inducción dorsal propiamente dicha, que se va a formar los pliegues con estas crestas neurales y va a terminar cerrándose y formándose lo que corresponde al tubo neural, que comienza siempre en la parte central hacia las extremidades, y después terminan formando estos dos neuroporos, craneal y caudal, que a las 26, 28 días se termina cerrando. Entonces, al ocurrir alteraciones en este proceso, que vamos a tener diferentes patologías. Las más conocidas tenemos los disrafismos craneales, que es las anencefalias, el cefalocele, los disrafismos espinales y las malformaciones de Chiari. Bueno, con respecto a la anencefalia, que va a ser una patología incompatible con la vida, es una ausencia del hueso del cráneo y del tejido encefálico, que en realidad lo que ocurre es que no hay formación del hueso de la calota, entonces el líquido amniótico desintegra las estructuras del encéfalo. Esto ya se puede detectar en las ecografías de las 11 semanas, y los hallazgos en imágenes vamos a encontrar ausencia del tejido por encima de las órbitas, una calota ausente, va a haber poligramnios por el hecho de que el feto tiene dificultad para deglutir, va a haber menos, como un signo indirecto, digamos, vamos a ver que la longitud cefalocaudal nos va a dar menor a la que le correspondería por semana gestacional, y aparece un signo que se denomina en ecografía ojo de rana o Mickey Mouse, que podemos ver acá. Estas dobles corresponderían a los globos oculares, y la nariz, esto es un corte coronal al rostro. Y bueno, y da este signo que se denomina el signo de Mickey Mouse o de ojo de rana. Y esta es una ecografía en la que no se puede ver tan bien la ausencia del encéfalo, pero se puede ver que este polo encefálico está afectado, no es de tamaño habitual. La verdad que no encontré ninguna imagen en resonancia o en otro tipo de estudio de esta patología, solo encontré ecografías. El cefalocele, que es una extensión extracraneal de estructuras intracraneales a través de defectos de la dura madre y del cráneo, y tenemos desde el meningoceles, que va a ser la extensión extracraneal de la meninge y del líquido cefalorraquídeo,
y el mielomeningocele, que vamos a tener ya salida de material encefálico. Está asociada a la neurofibromatosis tipo 1, y los hallazgos en imágenes vamos a encontrar defecto óseo en la línea media, la herniación del líquido cefalorraquídeo y de tejido cerebral, y los ventrículos, como un signo indirecto, los ventrículos cerebrales van a estar orientados en dirección hacia el defecto óseo. Bueno, esta ecografía se puede ver más en la parte occipital, que hay una ausencia, hay una discontinuidad de la calota, y que se puede observar cómo sale el líquido cefalorraquídeo, ¿no?, hacia esa protrusión. Después, en la resonancia puse estas imágenes porque es capaz que es un diagnóstico diferencial de las granulaciones, porque los cefaloceles pueden darse así en un tamaño bastante pequeño, donde vamos a encontrar esta como discontinuidad en parte del hueso frontal, y protrusión de líquido cefalorraquídeo, capaz a veces de meninge, y también algo de materia encefálica puede protruir. También estas son lesiones pequeñas, pero también puede haber lesiones un poco más grandes, como esta, que es a nivel frontal, donde ya se puede ver ya con un compromiso, digamos, con salida del material encefálico, y acá se ve cómo los ventrículos se están orientando, digamos, en dirección hacia el defecto óseo. O sea, puse los dos ejemplos para tener en cuenta que también lesiones así, que no siempre son lesiones amplias, sino que también pueden ser lesiones pequeñas. Después tenemos los dirrafismos espinales, que ya comprometen como un espectro de patologías. Tenemos dirrafismo espinal abierto, que antes era conocido como espina bífida abierta o quística. Estas ocurre cuando el cordón medular y su cubierta se van a comunicar con el exterior y no hay ninguna piel que los separe del exterior. Y acá tenemos lo más común, que es el mielomeningocele, en un 98% de estos dirrafismos. Y tenemos el dirrafismo espinal cerrado, que era conocida como la espina bífida oculta, que acá ya lo que es el cordón medular ya va a estar separado por elementos mesenquimales normales que no va a tener contacto directo con el exterior. En el ejemplo que traje se puede ver cómo hay una discontinuidad ahí a nivel de la columna, en los arcos posteriores de la columna dorsal alta, y se puede ver cómo sale el líquido cefalorraquídeo y también el cordón medular. Y no hay, se puede ver que no hay tejido cutáneo que lo esté recubriendo. Esta es una dirrafismo espinal abierto. Siempre va a estar acompañado de otras patologías, como se puede ver también acá a nivel encefálico. Las malformaciones de Chiari, que es un grupo de patologías, se produce un infradesarrollo de la fosa posterior. El volumen acá de la fosa posterior y líquido cefalorraquídeo va a ser menor en comparación con las personas sanas, y vamos a tener diferentes tipos. El Chiari 1, que es el más común, donde vamos a tener las amígdalas cerebelosas en forma de clavija, que se van a ir van a ser desplazadas hacia el canal cervical superior a través del foramen magnum. Tenemos que ver que la amígdala descienda más de 5 milímetros. Después, tipo 2, donde tenemos también desplazamiento de médula, de cuarto ventrículo, de vértice cerebroso a través del foramen, pero acá va a estar asociada con un mielomeningocele espinal lumbosacro. La Chiari 3, que tiene características de la Chiari 2, o sea, va a tener ese desplazamiento de la médula, del cuarto ventrículo, del vértice cerebeloso hacia el foramen, a través del foramen, pero a la vez va a estar acompañado por un cefalocele occipital o cervical alto. Y la Chiari 4, vamos a tener una hipoplasia cerebelosa severa, ya sin desplazamiento del cerebelo a través del foramen, y también va a haber una hipoplasia del tronco encefálico. Bueno, acá traje 12 ejemplos de Chiari 1, donde se puede ver cómo la amígdala cerebelosa está descendida, más de 5 milímetros por debajo del foramen magnum. Y la Chiari 3, que dijimos que ya estaba acompañado por este cefalocele occipital, donde se puede ver cómo sale líquido cefalorraquídeo y también parte del cerebelo. Bueno, y la segunda etapa, que es la inducción ventral, que ocurre entre la quinta y la sexta semana de vida. Acá, una vez que se produjo el cierre del tubo neural, se van a producir la formación de las diferentes vesículas. Al principio vamos a tener 3 vesículas, donde está el prosencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo, que va
a dividirse en 5 vesículas, y estas van a formar las estructuras más importantes: el hemisferio cereberoso, los ventrículos, el tálamo, el tercer ventrículo, el cerebro medio, lo que sea el tronco encefálico. Entonces, de 2 vesículas pasamos a 5 vesículas, y las patologías que van a acompañar en esta etapa: tenemos la holoprosencefalia, la digenesia del cuerpo calloso y la displasia septo-óptica. La holoprosencefalia, que hay un trastorno en la diverticulización, hay una falta completa o parcial de la división del prosencéfalo en hemisferios y en lóbulos cerebrales. El trastorno en la diverticulización, que es como un proceso se produce como un proceso de diferenciación de las vesículas cerebrales, a eso se le denomina diverticulización. Y se asocia también a otras malformaciones craneofaciales. Y acá vamos a tener diferentes tipos de holoprosencefalias. Tenemos la lobar, que vamos a tener los tálamos que van a estar fusionados y que hay un solo ventrículo que suele ser posterior. Y este se va a asociar a otras malformaciones, todas anomalías faciales, como la ciclopía, la etmocefalia y el famoso labio leporino medio. Después tenemos la holoprosencefalia semilobar, que hay las estructuras básicas del cerebro están presentes, pero se fusionan más comúnmente en la parte anterior y en el tálamo. Y acá va a haber agenesia y hipoplasia del cuerpo calloso, siempre va a estar acompañado por eso. Y la holoprosencefalia lobar, que es más sutil, es muy poco frecuente, hay áreas más sutiles de anomalías en la línea media, como la fusión de la circunvolución del cíngulo y del tálamo. Y también está acompañada por hipoplasia, ausencia del cuerpo calloso. Bueno, el ejemplo que les traje es una holoprosencefalia semilobar, donde se puede ver que hay algunas estructuras básicas y hay fusión en la parte anterior de los hemisferios, y podemos ver acá en la parte posterior cómo está este ventrículo único. Por eso también esta imagen en sagital, para ver cómo no se observa la agenesia del cuerpo calloso. Y después tenemos las displasias septo-ópticas, que son las hipoplasias del nervio óptico o la ausencia del nervio óptico, y también hay una hipoplasia del septum pelúcido. Y en imagen lo que vamos a encontrar es esa ausencia del septo pelúcido, esa hipoplasia del nervio óptico, del quiasma, hipoplasia del hipotálamo, y el techo de las astas frontales puede ser plano, y las astas frontales siempre apuntan hacia abajo. Y bueno, en las imágenes que le traje se puede ver cómo hay una ausencia del septum pellucidum, y también acá hay una hipoplasia y una ausencia una apoplasia del nervio óptico y con ausencia del globo ocular. Y por último, las malformaciones del cuerpo calloso, que el cuerpo calloso, como sabemos, se forma de adelante hacia atrás, excepto el rostro, que es lo último que se va a formar. Puede haber una agenesia completa o parcial, y cuando es parcial siempre va a estar acompañada siempre hay una ausencia parcial del esplenio y del rostro. Y bueno, en estas traje este cuadro un poco comparativo, donde vamos a tener esa ausencia completa cuando es completa, y ausencia completa del cuerpo calloso, así como de la circunvolución y el surco del cíngulo. Y los hallazgos en radiología: tenemos los ventrículos laterales que van a ser paralelos, van a converger entre sí, la colpocefalia, el quiste interhemisferio, el tercer ventrículo que se extiende superiormente hacia los ventrículos laterales o hasta la cisura interhemisférica, los haces de Probst, y la orientación radial en rueda de carro de la circunvolución, que se denomina gyrus cinguli. Y cuando hay una agenesia parcial del cuerpo calloso, ya el rostro y el esplenio están ausentes o hipoplásicos, y la rodilla del cuerpo siempre van a estar presentes, pero en proporciones variadas. En esta imagen que les traje como ejemplo se puede observar la hipoplasia de la rodilla, del cuerpo calloso, la ausencia también del esplenio,
y hay un quiste interhemisférico, como se puede observar, también hay una leve colpocefalia derecha, y también acá, al lado del asta occipital, se puede observar algo de una heterotopía de la sustancia gris periventricular. También hay que saber que siempre están acompañados con otros tipos de malformaciones. Bueno, eso es todo. Esta es la primera parte, en realidad, de este tema. La idea es, en la segunda clase, seguir con el resto de las etapas del desarrollo del sistema nervioso.